fecha 16 de las eliminatorias tiene partidos donde las selecciones se juegan la vida o buscan asegurar la clasificación al Mundial 2026. Aquí analizamos los 5 partidos y usamos el simulador para saber las chances de ganar de cada país. El partido que abrirá la jornada será Bolivia ante Chile en el Estadio Municipal de El Alto. Ambas selecciones llegan con pocas esperanzas, con Bolivia en el octavo lugar con 14 puntos, mientras que Chile ya está casi eliminada con solo 10 unidades en el último puesto. El historial de este duelo es llamativo, ya que, a pesar de la altura, Chile ganó más partidos aquí, 4 contra 3 victorias bolivianas y un empate. El último duelo en 2022 también fue una victoria chilena por 3-2, en una de las últimas grandes actuaciones de Alexis Sánchez con la selección. En las estadísticas vemos un partido parejo, con Bolivia acumulando más remates y posesión, pero no una diferencia muy importante. En el equipo boliviano no estará Luis Hakim por suspensión, mientras que Diego Medina salió por molestias y habrá que ver si llega a este encuentro. Bolivia apostó que cambiando su localía a El Alto sumaría más puntos, algo que funcionó al principio pero ha perdido fuerza en las últimas fechas. Empató ante Paraguay y Uruguay en partidos donde no aprovechó las oportunidades, e incluso podría haber perdido ante los paraguayos. Oscar Villegas necesita sumar los puntos aquí para mantener una mínima esperanza, ya que jugará 2 partidos de local de los 3 que quedan, a diferencia de 1 en 3 que tiene Venezuela. Su problema, como siempre, ha sido la defensa, ya que recibió 7 goles, el número más alto de los equipos locales. Incluso en partidos donde ganó, como ante Colombia, el equipo visitante creó más chances peligrosas que no supieron aprovechar. Luego del horror defensivo de Vizcarra en el primer gol ante Venezuela, sin dudas que tendrán más cuidado en sus salidas. En un mal momento, todo tipo de situaciones pueden afectar el rendimiento. El equipo tuvo más de 11 horas de demora para salir de Venezuela por inconvenientes con las autoridades locales. Para algunos fue un sabotaje para perjudicarlos y favorecer a Venezuela. Un posible 11 de Villegas sería con Vizcarra en el arco, Medina, Zabala, Morales y Fernández en defensa, Cuellar y Villamil en el medio, Chávez, Paniagua y terceros adelante con Algarañaz como centro delantero. En Chile varios jugadores fueron desafectados antes del inicio de la fecha, entre ellos Paulo Díaz, Luciano Cabral y Charles Aranguis, por lo que fueron convocados Matías Sepúlveda y Lucas Asadi. No estará Guillermo Maripán, titular casi siempre en defensa, y Arturo Vidal, ya que ambos recibieron una segunda amarilla ante Argentina. Ricardo Gareca tendrá que ver cómo superar tanto al rival, la altura y la incapacidad de Chile de competir jugando de visitante. Apenas sumó un punto fuera de casa, empatando con Perú, la otra peor selección del continente. Ya recibió 15 goles en contra y apenas marcó 1 a favor, algo que se ve difícil que mejore si no hay un cambio radical en todas las líneas. Considerando que sus chances de clasificar son nulas, habrá que ver qué prioriza el técnico, apostando a un recambio o manteniendo a jugadores más veteranos para rendir. Un posible 11 sería con Cortés en el arco, Ormazábal, Kusevich, Sierra Alta y Suazo en defensa, Loyola, Echeverría y Pizarro en el medio, Osorio, Cepeda y Sánchez en el ataque. En las probabilidades, el favorito es Bolivia, con un 48,7% de chances de ganar el partido, contra un 27,8% para Chile. En 23,5% de las simulaciones se da un empate. El partido más importante de la fecha será entre Uruguay y Venezuela en el Estadio Centenario. Ambos equipos están en la pelea por los últimos cupos de clasificación, con Uruguay en quinto lugar con 21 puntos y Venezuela 3 puntos por detrás con 18, en el séptimo puesto ingresando al repechaje. En los partidos jugados entre sí en Uruguay, la Celeste tiene un dominio casi total, con 7 victorias, 2 empates y solo una victoria venezolana, 21 años atrás en el 2004. El último encuentro fue por las eliminatorias a Qatar y Uruguay goleó a la Vinotinto por 4-1, en un partido donde se puso en ventaja ya al primer minuto. En las estadísticas vemos 2 realidades, con Venezuela controlando la posesión y pases, pero Uruguay siendo más ofensivo, con más del doble de remates al arco, dato que se refleja en el marcador. El equipo uruguayo tendrá de vuelta a Rodrigo Bentancur, quien estuvo suspendido en el partido ante Paraguay. Lucas Torreira no pudo jugar por una fuerte gripe ante los paraguayos, pero estaría recuperado para este duelo. La Celeste llega en una de sus peores rachas, con solo una victoria en los últimos 9 partidos de eliminatorias, situación que los deja cerca del repechaje cuando parecía que era algo imposible al iniciar el ciclo. La duda para Marcelo Bielsa es qué jugador tomará la posta en ofensiva para romper su mala racha de local. En 3 de sus últimos 4 partidos no marcó goles en el Centenario y de los 3 goles convertidos, solo uno fue de un delantero, Rodrigo Aguirre ante Colombia.
Una de las razones por las que se da esto es porque se intentan pocos remates al arco para el estilo que impone el equipo, 10,9 por encuentro, el penúltimo peor total de los locales en eliminatorias, apenas acertando 4 de ellos. Considerando la debilidad que mostró Venezuela jugando de visitante, es el momento propicio para sacar ventaja. El propio Bielsa dijo en conferencia de prensa que su principal déficit es que tienen posesión de pelota pero que no crean situaciones de gol. Para eso tendrán que levantar su nivel jugadores como Maxi Araujo o Facundo Pelistri, los encargados de generar desequilibrio por los costados. La Celeste podría poner a Mele en el arco, Nández, Araujo, Jiménez y Piquerez en defensa, Ugarte y Bentancur en el medio, Maxi Araujo, Cristian Olivera y de Arrascaeta en ofensiva y Aguirre como delantero. En Venezuela retornarán Yángel Herrera y Alexander González, con este primero siendo pieza clave del esquema del Bocha Batista. Tomás Rincón fue desconvocado, por lo que tendrán opciones como Edson Castillo en esta zona. Wilker Ángel también sufrió molestias en el partido con Bolivia, mientras que Jefferson Soteldo pudo jugar en el segundo tiempo. Más allá que Venezuela consiguió victorias importantes de local, aún no ganó jugando de visitante, con el empate ante Brasil siendo su punto más alto. Perdió en sus últimos 4 partidos jugados fuera de casa, recibiendo 12 goles en contra. Lo positivo es que al menos marcó un gol en los últimos 3 partidos, aunque desaprovechó chances donde estaba al frente en el marcador. Su última victoria fuera de casa por eliminatorias fue en el 2017 ante Paraguay, hace 8 años atrás. Un posible 11 de Venezuela sería con Romo en el arco, Aramburu, Ferraresi, Ángel y Navarro en defensa, Herrera, José Martínez y Segovia en el medio, Savarino, Bello y Rondón en el ataque. En las probabilidades, Uruguay es el claro favorito, con 67,6% de chances de ganar. Venezuela suma 12,2% de probabilidades, mientras que empatan en 20,2% de los escenarios. El siguiente encuentro será entre Argentina y Colombia en el Estadio Monumental de Núñez. Argentina es líder de la eliminatoria con 34 puntos y ya clasificó al Mundial, mientras que Colombia está en el sexto lugar con 21 puntos, 3 por arriba de la zona de repechaje. Los duelos entre ambos en tierras argentinas han sido favorables a los locales, ganando 4 partidos, 2 empates y una victoria colombiana, el histórico 5-0 de 1993. El último partido en 2022 terminó 1-0 a favor de Argentina con gol de Lautaro Martínez, sepultando las chances colombianas de clasificar. En las estadísticas se ve el dominio del albiceleste, que intentó el triple de remates al arco y obligó a Colombia a cometer 17 faltas. Se vuelve a repetir el duelo de la final de la Copa América un año después, con las selecciones en polos opuestos, Argentina ya clasificada y con una enorme ventaja, mientras que Colombia está entre los últimos clasificados en una crisis futbolística muy importante. Varios jugadores retornarán en Argentina tras cumplir sus suspensiones, entre ellos Nico Otamendi, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nico González, con Otamendi y Fernández teniendo más chances de estar en el 11 inicial. Giovanni Lo Celso fue desafectado antes del primer partido, por lo que no estará disponible. Tampoco estará Nico Tagliafico, suspendido por acumulación de tarjetas. Lionel Messi volvería a ser titular para jugar frente a su público, con Scaloni aprovechando los partidos para dar minutos a nuevos nombres que podrían ser útiles en el Mundial del año que viene. Un posible 11 del técnico sería con Dibu Martínez en el arco, Molina, Romero, Otamendi y Barco en defensa, Simeone, De Paul, Fernández y González en el medio, Messi y Julián Álvarez en el ataque. Colombia tendrá la vuelta de Luis Díaz, quien no pudo jugar en el partido anterior ante Perú. Su retorno será clave porque el equipo demostró no tener recursos en ataque sin que él esté en cancha. Marcó 6 de los 18 goles de Colombia en las eliminatorias. Quien no está en el equipo es Juanfer Quintero, quien no fue con el grupo por una lesión, ni John Córdoba. Hasta su reemplazante Rafael Santos Borré fue desconvocado. El partido ante Perú fue uno de los peores de Colombia en el último tiempo, por lo que genera una enorme preocupación. La selección lleva 5 partidos sin ganar en eliminatorias y su nivel futbolístico es cada vez más bajo. Con una derrota mantendrán como máximo una distancia de 3 puntos ante Venezuela, con un partido pendiente entre sí de visitante, un duelo directo que necesitan evitar. El principal señalado en el último partido fue el delantero John Durán, al punto que incluso corrió un rumor que tuvo un altercado en el vestuario. Por coincidencia, fue desconvocado por supuestas molestias físicas, por lo que no estará en este partido. Lorenzo podría poner a Mier en el arco, Muñoz, Sánchez, Lucumí y Borja en defensa, Lerma y Castaño en el medio, Arias, James y Luis Díaz como ofensivos, con Luis Suárez como atacante. En este duelo el favorito es Argentina, con 55,2% de probabilidades de ganar.
Colombia suma 17,9% de chances, mientras que hay un 26,9% de probabilidad que el duelo termine en un empate. El siguiente partido enfrentará a Brasil y Paraguay en el Arena Corinthians de Sao Paulo. Brasil llega en cuarta posición con 22 puntos, mientras que Paraguay está por encima en la tabla, en el tercer lugar con 24 unidades. Los antecedentes entre ambos en Brasil son dominados por la Canariña, que ganó 7 partidos y empató 2. El último cruce por las eliminatorias a Qatar fue una goleada por 4-0, con Paraguay quedando ya eliminada con una derrota tan abultada. Las estadísticas muestran una victoria aplastante en todo sentido, al punto que Brasil intentó 22 remates y más de 700 pases, una paliza en cada categoría. Brasil tendrá el retorno de su mejor jugador de la temporada, Rafinha, fuera por suspensión la fecha pasada. Bruno Guimaraes salió lesionado al final del partido ante Ecuador, por lo que podría ser una baja. Esta será la presentación oficial de Carlo Ancelotti frente a sus nuevos hinchas, un hecho que ha puesto los ojos del mundo sobre la selección brasileña. Uno de sus primeros desafíos será recuperar la fortaleza de local de la selección. Si Brasil no gana sus 2 partidos, tendrá la suma de puntos más baja de su historia en eliminatorias largas jugando en casa. Esto se debe a que no se impone en la zona ofensiva como en otros años. Promedia 2 goles por partido, pero un tercio de sus tantos fueron ante Bolivia en la primera fecha. Aquí caerá el peso de la creación ofensiva sobre sus elegidos para este partido. Una de sus alternativas ha sido Esteban, el joven de 18 años que se impone por su gran capacidad de gambeta. En el partido ante Ecuador, Brasil apenas intentó 3 remates, con un muy bajo rendimiento de Richarlison, por lo que podría ser uno de los cambiados por el técnico italiano. Un posible 11 de Ancelotti sería con Alisson en el arco, Wanderson, Marquinhos, Alexandro y Alexandro en defensa, Casemiro, Andreas Pereira y Gerson en el mediocampo, Vinicius, Rafinha y Mateus Cunha en el ataque. Paraguay no tendrá a uno de sus goleadores del último partido, Matías Galarza, suspendido por acumulación de tarjetas. Luego están disponibles todos los jugadores más importantes del plantel. La albirroja es la revelación de las eliminatorias desde que llegó Gustavo Alfaro. El técnico lleva 9 partidos invicto al frente de la selección y romperá el récord de partidos sin derrotas de Paraguay en eliminatorias si gana o empata este duelo. Si Paraguay empata y Venezuela pierde en esta fecha, su pasaje al Mundial ya estará asegurado. Uno de los mayores logros de Alfaro es dar la confianza a Julio Enciso, quien se afianzó como la joven figura de la selección. Anotó 3 goles en los últimos 4 partidos y ha sido el jugador de 21 años o menos más destacado de la eliminatoria, siendo líder en goles, remates, gambetas y pases clave en este rango de edad. Un posible 11 de Paraguay en este partido sería con Fernández en el arco, Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete y Alonso en defensa, Diego Gómez, Cubas y Bobadilla en el medio, Almirón, Enciso y Sanabria en el ataque. El simulador da una enorme ventaja a Brasil, que suma 77,2% de chances de ganar el partido contra solo un 5,8% de probabilidad para Paraguay. Hay un 17% de chances que el partido termine en un empate. El último partido del día será entre Perú y Ecuador en el Estadio Nacional de Lima. Será un duelo de opuestos, con Perú en el penúltimo lugar de la tabla con 11 puntos, mientras que Ecuador está 13 puntos más arriba en segundo lugar con 24 unidades. Los duelos entre los vecinos que se disputaron en tierras peruanas fueron en general muy parejos, con Perú ganando 3, Ecuador 2 y empataron en 3 ocasiones. Uno de esos empates se dio en el último cruce del 2022, con una igualdad por 1-1, resultado que sirvió más a Ecuador que a Perú. En los números, Perú mostró más iniciativa, con mayor posesión de balón y remates al arco, pero Ecuador igual tuvo varias chances claras para convertir. Perú sufrió varias bajas por lesión, con Kenji Cabrera y Gianluca Lapadula quedando fuera, por lo que fue convocado Max Loren Castro. André Carrillo no jugó ante Colombia también por lesión, pero esperan que esté listo para el martes. La principal preocupación es Carlos Zambrano, quien salió en camilla en el último encuentro, luego de ser una de las figuras en defensa. También salió lesionado Pedro Aquino. Es casi imposible que la selección alcance el cupo de repechaje, pero podría acercarse a Venezuela para al menos tener chances en las últimas fechas. La bicolor buscará aprovechar sus partidos de local, donde lleva una racha de 5 encuentros sin derrotas. Sus 6 goles en eliminatorias fueron jugando en Lima, por lo que necesitan aumentar esta cantidad. La principal duda es cómo hará para romper su mala racha ofensiva. Solo ha convertido más de un gol en 1 de 15 partidos y no ha marcado en 11 de estos encuentros. El técnico Ibáñez solo tiene como opciones de delanteros a Paolo Guerrero de 41 años y Luis Ramos, quien no tuvo peso en el ataque ante Colombia.
Un posible 11 sería con Gales en el arco, Advíncula, Zambrano, Garcés y López en defensa, Tapia, Quispe y Flores en el medio, Polo, Reina y Guerrero en el ataque. En Ecuador la baja más importante del primer partido fue Ener Valencia, pero se tiene esperanzas que esté listo para el segundo duelo. También fue desconvocado Hernán Galíndez, quien se lesionó en el calentamiento antes del partido contra Brasil. Gonzalo Plata también fue liberado por lesión, evitando más conflictos con el Flamengo, al igual que el delantero Leonardo Campana. Ecuador también puede asegurar su clasificación directa en esta fecha, si suma puntos y Venezuela pierde ante Uruguay, por lo que todos estarán más que expectantes. La Tri ha sido la segunda mejor selección jugando de visitante en las eliminatorias con 9 puntos. Si gana este encuentro, superará el récord de 11 puntos de visitante de la selección que clasificó a Corea-Japón 2002. La principal duda del técnico Becachese es quién será su delantero. Con Valencia lesionado y Campana desafectado, no tiene opciones reales en este puesto. En el partido ante Brasil, John Yeboah jugó en este lugar y no fue determinante. Su otra opción es Kevin Rodríguez, quien anotó su último gol en la Liga Belga en octubre de 2024. Un posible 11 sería con Valle en el arco, Ordóñez, Pacho e Hincapié en defensa, Preciado, Estupiñán de carrileros, Franco, Caicedo y Vite en el mediocampo, con Yeboah y Kevin Rodríguez en el ataque. Este es el partido más parejo en las simulaciones, con Perú sumando un 44,9% de chances de ganar, mientras que Ecuador tiene 29,1% de probabilidad de llevarse los 3 puntos. Hay también un 26% de chances que todo culmine en un empate. Para ustedes, ¿qué selecciones ganarán sus partidos en la fecha 16? Para saber las probabilidades de clasificar de cada una, hagan clic en el video de las chances tras la fecha 15.